San José tiene un sueño y el ángel le dice, huye para Egipto. San José va y despierta a la Virgen y nos vamos. La Virgen podría decir, un momentito, aquí la mamá del Mesías soy yo. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen, María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy nuevamente estamos hablando de temas de devoción, de fe, para crecer en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar sobre un santazo. Un santazo, porque literalmente un santazo. Aquí vamos a explicar y justificar este adjetivo. Vamos a hablar de San José. San José patriarca, San José obrero, San José patrono de cada uno de nosotros. Y bueno, esposo de María, padre de Jesús. Todos esos temas vamos a hablarlos aquí para conocer más la devoción a este santo y así, conociendo más, poder amarlo más. Todos, yo creo que tenemos mucha devoción a San José y tenemos como invitados especiales a dos devotos, grandes devotos de San José, al padre Mario Ayala. Salve María, padre. Salve María, hermano Cristian. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Una honra acompañarles aquí a ustedes en Conversando con los Caballeros de la Virgen en un tema de tanta importancia. Sí, San José, de hecho, como usted usó ese adjetivo santazo, sí es un santo principal en la iglesia. Más adelante vamos a profundizar por qué, pero es un tema muy bonito y bueno, se aplica de manera muy especial a nuestro tiempo. Entonces, gracias por la invitación, señor Cristian, aquí a Conversando con los Caballeros de la Virgen. Y también tenemos al hermano Rafael. Salve María. Salve María, hermano Cristian, muchísimas gracias. Es una alegría estar aquí con ustedes hablando sobre un tema pues tan especial. Y pues nosotros nos sentimos indignos de hablar de un santo tan grande. Pero al mismo tiempo que es grande, eres papá nuestro, papá de la Santa Iglesia. Vamos a explicar eso durante el podcast. Entonces, sí, hermano Rafael, ya hicimos un podcast con el padre Manuel sobre los milagros, algunos, porque son tantos milagros de San José, que lo vio mucha gente, Ese ya lleva muchas visualizaciones. Los que no lo han visto, véanlo. También un saludo a todos los de Radio Santa Fe que nos están escuchando, 1070 AM, para aumentar nuestra fe. Bueno, entonces, una devoción a un santo es algo muy peculiar, muy particular de cada persona. Yo puedo tenerle devoción vale la pena tenerle devoción a cualquier santo porque todos pues nos llevarán a la santidad, pero hay tantos santos, una tan diversidad que primero es imposible conocerse todos los nombres. No sé si habrá alguien con una inteligencia, puede existir, que se sepa el nombre de todos los santos. Después, conocer la vida de todos los santos, ya es otra cosa más difícil, ¿no? Hay una fiesta que se celebra, ¿cuándo es que se celebra? El primero de la fiesta de todos los santos. 2 de noviembre. El 2 de noviembre. La fiesta de todos los santos. Esta fiesta es porque a todos los santos se tiene que tener devoción, ¿no? Pero una devoción particular, es decir, yo soy devoto de este santo porque me cumplió un milagro, porque me siento identificado, porque siento que me entiende, porque siento que me escucha, etc. No son todos los santos, ¿no? Yo puedo tenerle devoción a San Pío de Pietrelcina, yo puedo tener devoción a San Pío X, yo puedo tener devoción a San Miguel, yo puedo tener devoción... Bueno, todos son pasibles de devoción y que vale la pena tener devoción, pero no todos vamos a tener devoción, ¿no? La devoción viene un acto de la voluntad de decir, yo le rezo a este santo. Pero yo puedo escoger, y la iglesia no manda a tenerle devoción a todos los santos así como una imposición, ¿no? Pero hay dos santos que si yo no le tengo devoción, como que como que Dios no es que se enoje, sino que va a decir, bueno, ¿y por qué no le tiene devoción a estos dos santos? Que primero es la Virgen María, ¿no? Claro. La Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, medianera para con él, como una madre verdadera, ¿no? Y la segunda persona es San José. San José, todos deberíamos tenerle devoción, como todos deberíamos tenerle devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Después de la Santísima Virgen, el santo como más importante es San José. Sí, es interesante recordar cuando se dio, bueno, el pueblo de Israel tenía una terrible tendencia a la idolatría, ¿no? Monseñor Juan en sus homilías muchas veces nos comentaba eso, de esa inclinación terrible del propio pueblo elegido para la idolatría. Tanto es así, cuando Gedeón murió,
que es uno de los jueces del Antiguo Testamento. Él murió y rápidamente el pueblo cayó en la idolatría de adorar la capa de Gedeón. Y era una tendencia terrible que ellos tenían. Los macabeos, luchando Exacto. contra no sé qué ejército. Algunos mueren y justo los que mueren estaban llevando amuletos Sí, de exactamente. idolátricos. Entonces es importante porque hay una relación nuestra con lo sobrenatural y hacia ello tenemos un deber también. Porque muchos acusan también que nosotros adoramos a la Virgen María. No, eso tiene dentro de la doctrina de la Iglesia, tiene su lugar. ¿Sí? Una cosa es el culto de la tría que damos directamente a Dios. Directamente y únicamente a Dios. Solo Él merece el culto de la tría, es decir, de adoración. A la Virgen María vamos a dar el culto de hiperdulía. ¿Sí? Cuando tenemos una imagen de Nuestra Señora, no estamos haciendo un culto a la imagen en sí, sino a lo que ella representa. Es un acto de veneración, no de adoración, porque esa latría solo puede ser dirigida a Dios. Si yo hago un acto de adoración a esta imagen de la Virgen, claro, ahí estoy cometiendo un pecado contra el primer mandamiento. Y a San José es interesante porque la Iglesia en el fondo nos enseña que hay entre Dios y San José. ¿Qué hay ahí en ese intervalo? Los 9 coros angélicos, no, únicamente la Virgen María. La Virgen María. La Virgen María. Entonces la devoción a San José se le conoce como protodulía. Es la devoción principal a los santos, ¿sí? De Nuestra Señora Superior por la participación en el plano hipostático, es decir, en la unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que de alguna manera, de forma relativa, San José también participa. Que es uno de los misterios de nuestra fe. Exactamente. Sí, esa unión de nuestro Señor Jesucristo es hombre, pero al mismo tiempo Dios, pues es un misterio. Eso se llama la unión hipostática. Entonces, esta devoción de protodulía, es decir, esta propuesta que nos da la Santa Iglesia de devoción, nos indica esta devoción principal dentro de los santos por la misión que él ejerce, por la vocación que él tiene, por el llamado, no solo en cuanto Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino también en cuanto patriarca de la Iglesia. Y este tema es supremamente importante porque si estamos hablando de una misión de patriarca de la Iglesia, estamos hablando de una misión de después de su propia muerte, porque la Iglesia, ¿cuándo nace la Iglesia? La Iglesia la instituye nuestro Señor Jesucristo, queda en manos de María Santísima, en concreto el Sábado Santo, ahí esa llama queda encendida en el corazón de María, pero después viene a cumplir, es muy misteriosa la misión de San José, esa misión de patriarca. ¿Qué significa ese patriarca? Entonces, comprender este tema del día de hoy, ahondar en él, es muy importante para crecer en nuestra fe, para comprender el por qué protodulía, por qué esta devoción es principal en la Santa Iglesia. Sí, padre. Y usted, antes de iniciar este podcast, estábamos hablando de todo un poco. De todo un poco. Aquí discutimos, hablamos y dijimos. Bueno, pero uno de los puntos que dijimos es cómo el cielo subraya eso. Exacto. En Fátima. No sé si usted podría comentar algo en ese sentido. Bueno, si asistieron el último podcast que Lo ustedes con el padre pero... Manuel levantaron un poco este tema. No me lo vi, perdón. Voy a asistirla. No hace falta, ya sabes. Pero es también aplica a este misterio que estamos hablando de Nuestra Señora. Ustedes saben que se apareció en Fátima a los 3 pastorcitos. Ella da un mensaje impresionante, pero es interesante que ese mensaje de Fátima lo trata de manera especial Monseñor Juan, nuestro fundador, en este libro de acá, San José, ¿quién lo conoce? Está en portugués, pero lo tenemos en español en tiendamariana.com, pueden conseguirlo. Tiendamariana.com, San José, ¿quién lo conoce? Pues trata de este tema, ¿no? San José, en la última aparición de Nuestra Señora, aparece. Él aparece con el niño Dios. Entonces muchas interpretaciones podrían venir de esta aparición de San José justo
en esa aparición, en esa última aparición, porque aparece San José, está cargando al niño Dios y dan 3 bendiciones. Es muy misterioso, pero la Iglesia ha mostrado en los papas, nos dice que la devoción a San José es una devoción actual, ¿sí? Es una misión contemporánea, ¿sí? Para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Pues no podemos ver a San José como aquel hombre carpintero que trabajó en Galilea, en Nazaret. También, claro, es San José histórico, pero tiene una misión para nuestro tiempo, para nuestro día y para nuestra vida, a título personal y a título institucional en cuanto iglesia, cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Si Él es Padre de nuestro Señor, es Padre de la iglesia. Pero no solo Padre de la cabeza, también Padre del cuerpo, ¿no? Después hay... La devoción a San José hace muchos siglos existe, pero de 100 años para acá comenzó como que a fortalecerse, a estructurarse, a ponerse más en doctrina, porque era algo que surgió de la devoción de las personas, no fue algo impuesto por la iglesia, como a veces dicen, ¿no? Y hay que ver algo que puede ser desviado y puede caer en herejía, pero hay que tener claro que la iglesia está viva, el Espíritu Santo transmite esa vida, y la iglesia no es estática, sino que se va comunicando y se va revelando cada vez más. O sea, que como que vamos entendiendo un poco más las sagradas Entonces, no revelando, sino explicitando. Explicitando cada vez más. Eso es muy interesante porque recuerdo muchas homilías de Monseñor Juan, nuestro fundador. Las homilías de él eran muy vivas, muy interesantes. Nosotros jovencitos quedábamos así muy entusiasmados asistiéndolas, y él decía que Dios no es gago, él no portugués gago es tartamudo. Él no es tartamudo. Entonces, en la manifestación de esa revelación, pues como que Dios no se repite, ¿ya? Siempre hay una manifestación nueva, avalada, sustentada en la revelación. En cuanto a la revelación, si nosotros vamos al catecismo, si no estoy mal, el artículo 67 dice que cuidado, es una herejía decir que se está revelando algo nuevo en la doctrina de la iglesia. No, la revelación está completa. Nuestro Señor, con Él se cierra la revelación. Pero la manifestación, la explicitación de esa doctrina, de todo lo que hay detrás de esa revelación, pues siempre va a haber a lo largo de los siglos una manifestación nueva del Espíritu Santo, porque Dios no es tartamudo. Siempre va a haber un prisma nuevo porque Dios es infinito. Entonces, por eso las comunidades en la Santa Iglesia siempre tienen un prisma nuevo, una respuesta de Dios a las necesidades de la actualidad. Exactamente. Si no, estaríamos viviendo en catacumbas como los primeros cristianos. Claro, exactamente. No, tenemos que ya salieron de las catacumbas y con ufanía y con alegría, ¿no? Entonces, toda la doctrina de San José, más o menos, el hermano Rafael alguna cosa nos puede comentar. La mayor parte de las encíclicas y cartas apostólicas, etcétera, de San José se dio de unos 100 años para acá, un poquito más, 150 años más o menos, ¿no? Entonces nos puede comentar un poco qué es lo que existe y de qué papas. Sí. Bueno, antes de nada quería apenas hacer un ajuste. Bueno, fui a ayudar a usted a recordar la fecha del Día de Todos los Santos. Me equivoqué. Sí. Qué pena. El 12 de los difuntos. El 1 de noviembre. El primero de todos los santos, sí. No, igual la gente es muy caridosa, nos escribe en el chat. Pues, San José es patrón de los fracasados. Siempre tiene que tener un fracaso ahí. Después vamos a explicar un poquito sobre eso, de la confianza. Pero sí, San José fue... considerado por la Iglesia de manera oficialmente ex cátedra, por lo tanto es un decreto de la Iglesia, como patrono de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica Universal, el día 8 de diciembre de 1870, por el Papa Pío IX, en la encíclica llamada Quemadmodum Deus. Fue que fue decretado, fue institucionalizado en la Santa Iglesia, San José como patrono universal. Como patriarca. Como patriarca, patrono. Después otros papas, en el correr de los años, fueron comentando, dependiendo de las necesidades del momento, aspectos nuevos de San José, explicitando una vez que ya estaba siendo revelado. Y una encíclica muy interesante de León XIII, que es la
Quamquam Pluries, de 15 de agosto de 1889, el Papa él quiere promover, hacer con que las personas crezcan en la devoción a San José, debido a los problemas de la época. Había dificultades como hoy en día, en la sociedad, en las costumbres. Él, con base en la Sagrada Escritura, con el propio poder del Papa, quiso hacer con que las personas tuviesen más devoción a San José, seguir su ejemplo. De varias maneras. San José es ejemplo de papá, ejemplo de esposo, ejemplo de virgen, muchos ejemplos. Incluso él hace una relación de San José, patriarca de la iglesia, con José de Egipto. Ya buscando una prefigura. San José tuvo varias prefiguras en el Antiguo Testamento, vamos a comentar después. Una de ellas, de pronto la más elocuente, sería San José de Egipto, que fue el santo que era hijo de Jacob, tenía 2 hermanos, fue vendido. Creo que ya... La historia es muy interesante. Es muy interesante, ya conocen, más o menos. Más o menos. Los que ven el podcast bíblico que sale todos los domingos a las 6 de la tarde con el hermano Gabriel, pues, tal vez sí, pero algunos no lo ven. Así, resumidamente, fue un hermano que fue vendido para los egipcios por un conjunto de mercadores, ¿cierto? Y porque los hermanos tenían... Madianitas, mercadores madianitas. Los hermanos tenían mucha envidia de él porque tenía varios dones. Y era muy querido por el papá. Eran 2 hermanos. Y bueno, lo vendieron. Él se fue para otro pueblo, lejos de su familia. Y allá, pues Dios tenía la bendición. La mano de Dios estaba sobre él. Y allá, resumiendo mucho la historia, él alcanzó un alto rango en el gobierno de Egipto. Egipto tenía muchas poses. Porque tuvo un sueño, José, ¿no? Dijo que ellos iban a tener que arrodillarse frente a él. Bueno, había varias características que ellos no aceptaron ni lo vendieron. Exactamente. La verdad, el sueño fue del gobernador de Egipto. Y él supo explicar el sueño. El gobernador tuvo un sueño, no sabía qué era, llamaron a los magos, nadie sabía una interpretación fidedigna. Y San José de Egipto, claro, pues con la inspiración de Dios, dio la solución. Y con un premio, él empezó a gobernar todas las tierras de Egipto. Y vino, el sueño conoce más o menos de las vacas magras, 7 delgadas, flacas y las vacas gordas, y las espigas. las grandes. Y que era símbolo que iba a venir una sequía, etcétera, etcétera. Toda la humanidad iba a pasar por hambre, etcétera, etcétera. Y San José de Egipto pasó a cuidar de todas las posesiones del rey de Egipto. Y después los hermanos hebreos que estaban lejos fueron pedir ayuda y bueno, reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que quedó símbolo de la prosperidad José de Egipto. Así también San José, patriarca de la iglesia, él como prosperidad de nuestro Jesucristo. Nuestro Jesucristo fundó la Santa Iglesia. Entonces, lo que vino después de nuestro Jesucristo, fruto de su redención, unas cosas principales fue la Santa Iglesia, la continuación de la redención. Y San José es el patrono de la Santa Iglesia porque él cuida de la prosperidad. Es la unión de los 2 Josés, del Antiguo y Nuevo, la prosperidad de la Iglesia. Pero qué interesante porque, o sea, usted trayendo esa analogía a colación de San José en Egipto, al mismo tiempo, pues, es administrador de una abundancia, pero en medio de una crisis. Exacto. Es al patriarca de una abundancia de gracias, de dones, pero en medio de una crisis de fe. De fe. Porque por eso su misión es tan actual. Estamos en un mundo neopagano en que cada vez se va perdiendo, como que se va volviendo más. Es un barniz ligero de cristianismo en todo. En la educación, en la salud, en las leyes, en todo. Y en ese momento es en que San José da como que una luz de esperanza, porque él toma esas gracias de Dios y las empieza a administrar en una época de crisis. Bonito usted traer eso a colación porque me hizo pensar en esa misión de él. Los católicos, muchos no son fervorosos, no creen en lo que predican o lo que dicen que son, ¿no? Una persona que va todos los domingos a misa, muchas veces le dicen, ay, pero esto no hay que ser tan exagerado, no hay que ir tanto a misa, pero solo lo ideal es ir todos los días. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo a nuestro Señor. Y bueno, San José recibió en sus manos al cuidado de la Virgen y San José en vida, y después en el cielo, pues ya recibió a toda la iglesia en sus manos. Él está pendiente de nosotros, pero y nosotros,
¿Cuál es nuestra actitud en relación a la iglesia, en relación a San José, que es patriarca de la iglesia? ¿Es de fervor, es de entusiasmo, es de querer llegar hasta las últimas consecuencias? ¿O es así de esa mediocridad? Esa es la crisis más terrible. El peor enemigo de una persona que quiere ser buena no es el extremadamente malo, porque se choca. Es el mediocre, porque es el paso que lo lleva a la maldad o a la indiferencia. Ujú. Y eso puede llegar a ser pecado, la indiferencia, ¿no? Claro, así como José de Egipto tuvo la solución en la época, San José hoy en día tiene la solución en nuestra época. No, pues pareciera ser lo que Nuestra Señora de alguna manera viene a decir en Fátima de ese papel de San José de administrar esas gracias. Recordemos, bueno, no sé si el hermano Gabriel lo ha dicho así, pero en la historia sagrada vamos a verla por fases, ¿sí? Hay épocas, está la época patriarcal, está la época de los profetas, está la época de los jueces, está la época de los reyes. Y el hecho de nombrar a San José patriarca, ¿qué significa? Si analizamos esa época patriarcal, pues eran los que representaban a Dios en ese momento para los hombres, ¿no? Exacto. Y eran un modelo para todo un linaje, esos patriarcas. San José se está presentando como un modelo para nosotros, pero ¿en qué sentido? Porque hay muchas cosas que hay por responder y hay Eso una es lo que vamos a profundidad. seguir ahora tratando en el podcast después de una pequeña pausa. No se olviden compartir este video, suscribirse al canal, verifiquen, mucha gente nos ve y no se suscribe al canal y eso ayuda a que YouTube y los medios de los algoritmos propaguen más los videos y los audios para los que nos escuchan en Spotify. Ya volvemos, no se despeguen. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, seguimos con el tema de San José. Bueno, antes de seguir, señor Cristian, en el intervalo el hermano Rafael me hizo caer en cuenta que faltó manifestar, decir el nombre de nuestra relación en materia de devoción con los santos. Entonces, con Dios, la Es tría, la tría está de adoración. con la Virgen, hiperdulía, con San José, protodulía, y con los santos, dulía. Dulía. El proto viene primero, ¿no? Ajá. Primero entre todos los santos. Exactamente, sí. Ujú. Bueno, San José aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, pero aparentemente son palabras sencillas, pero tiene un trasfondo, ¿no? Todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, recuerden que es revelación y sirve para nuestra salvación. Por lo tanto, todo lo que diga de San José, aunque sea sencillo, tenemos que meditarlo y pensarlo. Entonces, lo que vamos a poner acá en la mesa a San José, varios puntos polémicos, mucha gente puede discutir, o aclarar, simplemente aclarar. Entonces, por ejemplo, en la Biblia no aparece la edad de San José, ¿no? Pero normalmente lo pintan como viejito, ¿no? Entonces, San José sí era un viejito y la Virgen era una jovencita, ¿o no? ¿Cómo era la cosa? O sea, eso gira en funciones de... La pregunta sería... ¿Cuál es la de San José? la diferencia de edades entre la Santísima Virgen y San José a la hora de casarse. Ujú. Claro. Sí, la Virgen se dice que ella se casó con unos 15 años más o menos, ¿no? Y a San José en una época se le pasó a pintar y a esculpir como un hombre ya mayor, casi que una persona de unos 75, 80 años, al lado de la Virgen, una doncella. Uno diría, pues, eso está medio raro, pero eso tiene una razón de ser y fue en una época en que se cuestionó, bueno,
mucha gente lo cuestiona todavía, pero se cuestionó la virginidad de María Santísima. Y muchas personas, de alguna manera, por defender la virginidad de Nuestra Señora antes, durante y después del parto, empezaron a hacer las imágenes de San José como una persona ya mayor, propiamente incapaz de dar vida, y que por lo tanto se sustentaba que nuestro Señor era fruto único del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en el seno de María Santísima, en el seno virginal de María Santísima. Y es por esta razón, pero ya a partir del siglo XX es que se empieza a mostrar un San José lleno de vitalidad, joven, mayor que Nuestra Señora, claro está, pero no en una desproporción como en su momento se presentó. Y que existe también una lógica, porque San José se murió primero, Ujú. patrono de la buena muerte, por eso que tenía a Jesús y María al lado. Por lo tanto era mayor, pero no tanto, ¿no? A Exacto. veces uno ve la iconografía católica, o sea, uno no siente, pues San José no era tan mayor así. Sí, no era tanta la desproporción. Exactamente. Exactamente. Ahí, históricamente, entre los judíos era normal que los hombres se casaran más o menos desde entre los 17 a 25 años, ¿no? En el libro de San José, de Monseñor Juan, él menciona que tenía alrededor de los 28 años. Más o Sí, menos. revelaciones particulares, ¿no? Porque en la Biblia no está. En la Biblia no está. Por eso Bueno, está es importante que tampoco hay que ver la Sagrada Escritura como fuente única. una ficha de una biografía de alguien. Exhaustiva. O sea, imposible. Ni de nuestros señores. No está todo en nuestros señores No, las no. Sagradas Escrituras. Por eso uno puede ir a la parte histórica y saber, por ejemplo, a qué edad se casaban los judíos en esa época. Entonces, usted más o menos puede decir que San José tenía entre ese rango de edad y que la Virgen tenía más o menos 15 años, alrededor de los 15 años, que ya era la edad de matrimonio, la costumbre de la época. Pero San José no era decrépito. Sí existe una tradición desde los inicios de la Iglesia de que hubo como un voto entre San José y la Virgen de que ellos querían mantener su virginidad. Uh-huh. En el libro de San José lo explica diciendo que San José ya había hecho el voto de virginidad y la Virgen había hecho el voto de virginidad. Uh-huh. Antes de conocer. Antes de conocerse. Después fue el bastón florido, bueno, entonces lo pueden leer en el libro de San José, y se terminan casando, teniendo, ¿cómo dice San Lucas? Y con una virgen, desposada con una virgen llamada María. Exactamente. Entonces, y la virgen se llamaba María. Y la virgen se llamaba María. Entonces San José estaba desposado con la virgen. O sea, sí hubo un matrimonio, pero cada uno ya tenía el voto de virginidad en la vida matrimonial, ¿no? Bueno, es interesante levantar una cuestión que levantan aquí. Nos evitamos de poner cada una de las citas de los autores clásicos o contemporáneos que levantan cada cosa, porque si no, ahí ya el podcast se va solo en termina muy citaciones y bueno, yo creo que cansaría a muchos, pero ¿por qué el evangelista usa el desposada y no casada? Exacto. Sí, porque... Y es justamente por eso, porque la costumbre judía había fases en el matrimonio, y esa primera fase, primero era el compromiso, ¿sí? La mujer quedaba comprometida, las dos familias hablaban entre sí y ya se hacía el compromiso de ese matrimonio. Ya venía después el desponsorio, que era la ceremonia, pero después de esta ceremonia no iban a vivir juntos todavía. Había un intervalo entre la ceremonia del matrimonio propiamente y ya cuando el esposo iba donde la esposa, llevarla ya para que viviesen juntos en un mismo lugar. Entonces, las bodas de Caná. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, cuando se da la anunciación, se da en ese intervalo. Ya estaba desposada con San José, pero antes de vivir juntos, ¿no? Ya estaba ese desponsorio entre los dos, y por eso se usa, el evangelista usa en la traducción este verbo, estaba desposada, no casada, sino desposada, porque faltaba ese otro paso. Lucas capítulo 1, 27 está esa parte. Uh-huh. Ahí está. Pero, o sea, en ese momento, o sea, ya la Virgen había sido predestinada de ser la madre de Dios desde toda la eternidad. Y San José estaba predestinado a ser padre de Jesús. Ahora, ¿sí es padre de Jesús o no es padre de Jesús? ¿Podemos decir que es padre o no? Porque siempre decimos padre adoptivo de Jesús, padre putativo de Jesús,
ese tema se podría discutir, ¿no? Porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo entra la paternidad de San José al niño Jesús? Pues esa materia es súper interesante. Sí. Primero está en Magisterio, ¿no? Incluso Sí. en esa encíclica de León XIII dice que San José es verdaderamente padre putativo de Jesús. Eso es conferido por quién? Por Dios. Por misión de San José. Aí Monsenhor João, aqui Monsenhor Juan, comenta vários comentários assim, realmente assim, fascinantes. Não se sienta, se siente uma espécie de brisa leyendo, assim, parece que está escutando um cântico. Primeiramente, ¿por qué que Dios quiso la persona de San José? Por muchísimos motivos. ¿Por qué Dios escogió San José? Dios escogió San José, según San Bernardino de Siena. Dios tenía los tesoros más preciosos de él. La Santísima Trinidad tiene el tesoro más precioso, ¿qué es? María y Jesús. Entonces no podría verse una persona más digna, o sea, Dios debería, elaborando esa palabra, Dios debería pensar en una persona así, como si fuera Dios. Exacto. Para cuidar de María y de Jesús. Es como, por ejemplo, usted tiene en su casa, de repente le llega un extraño con costumbres un poco raras, con costumbres feas, con otra cosa, o sea, que dice, usted se siente incómodo, ¿no? Dios tenía que poner a San José en las costumbres más elevadas, las personas más virtuosas, con las personas más dignas, con los dones naturales y sobrenaturales más altos. Él tenía que cuidar, no podía poner a cualquier persona ahí. Así como San Bernardo comenta las excelencias de María, que Nuestra Señora Nuestra Señora es casi perfección pura, o sea, casi en esencia, no es en esencia porque no es diosa, pero Nuestra Señora, para recibir Nuestra Señora, así también San José. Hay muchos santos que comentan eso. Entonces, por el hecho, por ejemplo, de ser papá, Dios quiso que San José fuera padre de Dios, putativo, en el caso padre adoptivo. Primero, por delicadeza para con la humanidad. Por ejemplo, una señora con un hijo sin papá, o sea, es una cosa rara. Entonces Dios, por delicadeza, debe haber María Santísima y el papá de Jesús. Sobre todo en aquella época que el concepto de familia estaba tan claro en el pueblo de Israel. Un niño sin papá y que no sea por muerte. Rarísimo. O sea, le nació a la Virgen, o sea, feo decir, pero tuvo una infidelidad y le nació un niño. Hubiera sido como si fuese fruto de una fornicación. De una fornicación. Y ahí donde queda la virginidad. ¿Dónde queda la virginidad de Nuestra Señora? Y el adulterio en la época, la pena del adulterio era la lapidación. Tiraban piedras hasta matarlos. Imagínense. Y Dios pensó en eso. No es lo más alto, pero Dios pensó en todo. Y Dios quiso que el verbo entrase en el mundo por medio de un matrimonio constituido. Cosa que hoy en día, lastimosamente, en el mundo es difícil encontrar. Es difícil se encuentra, encontrar, pero sí. es difícil. Exacto. Las familias cada vez más, pues, rotas, ¿no? Y también Dios quiso un contrato bilateral de los dos. Un desponsorio, como usted comentaba, de los dos de verdad. Uh-huh. Dios quiso una familia bien constituida. ¿Y por qué? Para dispensar, para dar las gracias que hay en el matrimonio. Dios creó el matrimonio y cuando una persona tiene un matrimonio perfecto, bien hecho por el sacramento, Dios derrama gracias que solo el matrimonio tiene. Exacto. El cura, el padre, el sacerdote no va a recibir las gracias del matrimonio. Exacto. Son gracias propias de ese sacramento. Así es. Ahora, en ese contrato bilateral hay unos derechos. Y San José tiene derechos sobre el fruto de Nuestra Señora. Por eso es padre, porque él es dueño del fruto del vientre de Nuestra Señora. Entonces él por eso es padre también. Y por eso es que él da ese título de realeza a nuestro Señor por el linaje de David, justamente porque él es dueño del fruto del vientre de María Santísima, por el hecho de haberse casado. Exactamente. Dios quiso que hubiera una coherencia entre Abraham, David y José. Que el linaje de la realeza pasase por San José. Uno de los motivos. Exactamente. Otro motivo muy interesante es que San José tenía la misión de educar, formar, hasta vestir, dicen algunos comentaristas. Uh-huh. Porque todo papá tiene que hacer eso. Tenía potestad sobre el niño Jesús, que es el maestro de los maestros, pero San José en ese momento recibió de Dios Padre la potestad de mandar, decidir, nos vamos para Egipto.
nos vamos de aquí para allá, él trabajaba como carpintero. Exactamente. Entonces él cuenta y la tradición que le enseñaba al niño Jesús cómo trabajar. Una cosa que Monzo comentaba también súper interesante es que muchas cosas el demonio no sabía. Los malos, las personas ligadas a demonios en la época que no querían impedir la pasión, querían impedir la creación de la Santa Iglesia, ciertas cosas el demonio intuye pero no sabe. Y la presencia de San José, según Monseñor, ocultaba la origen divina de nuestro Señor, para que nuestro creciese y se cumpliese todo lo que fue profetizado. Y hay varias citas bíblicas que lo mencionan a San José como padre. Dice aquí en Lucas capítulo 2, versículo 27, y cuando sus padres trajeron al niño Jesús al templo. También en Lucas 2, capítulo 2, 33, su padre y madre maravillados de las cosas que se decían de él. O sea, su padre y su madre, decía. Después la última, dice, su padre y madre iban cada año a Jerusalén durante la fiesta de Pascua, y después de que se habían cumplido los días, cuando regresaron, el niño Jesús permaneció en Jerusalén, y su padre y madre no lo sabían. O sea, el Espíritu Santo quiere sublinear, porque son palabras del Espíritu Santo, es la Escritura, quiere sublinear que es su padre. Exactamente. Y ahora el vínculo espiritual, ¿no? Porque hay una paternidad espiritual también, que suele ser más fuerte que la propia paternidad material, carnal. Hay muchas personas que dicen, mi papá es pero mi papá es fulano de tal. Exactamente. Porque hay un vínculo espiritual más fuerte. He escuchado muchísimos casos así, personas que diferencian entre su padre carnal y su padre espiritual por cosas de la vida, o porque tuvo una desilusión, o porque no creció con él, o qué sé yo, no sé. Pero existe realmente un vínculo espiritual muy fuerte de esa paternidad que ya no es propiamente carnal, no es carnal. Bueno, y de hecho la paternidad que nosotros recibimos de Dios es espiritual, exactamente. Y aquí San José dice, aquí comenta, interesante, bonita la frase, dice, y la autoridad ejercida por San José fue dada por Dios porque Cristo escogió ser sujeto a su Padre terrenal, que era la sombra de su Padre celestial. San José era como la sombra del Padre Celestial en la Sagrada Familia, ¿no? Incluso Monseñor comenta que San José era el alter ego de Dios Padre, porque así como Dios Padre envió el Hijo para la tierra, Dios Padre necesitaba tener a alguien como él en la tierra. Exacto. Y San José, según el libro, con revelaciones particulares, San José tenía comunicaciones con Dios Padre, escuchaba la voz de Dios Padre. Ahí ahora es interesante también ver la obediencia a San José, la obediencia del niño Dios, ya solo por el hecho de entrar aquí, encarnarse y elegir como papá a San José, pues ya es un acto de obediencia. Pero también de Nuestra Señora hacia San José. San José tiene un sueño y el ángel le dice, huye para Egipto. San José va y despierta a la Virgen y nos vamos. La Virgen podría decir, un momentito, aquí la mamá del Mesías soy yo. Ya aquí no, eso no es así. Hay muchas cosas por preparar. No, ella se para y se va. Obedece. Ella es atenta. Una esclavitud. Es una armonía, es tan bonito ver eso porque en el orden espiritual, pues claro, él ocupaba el último lugar, pero en la Sagrada Familia, pues era el que tenía que tomar esas decisiones, y Dios Padre que quiso que fuese así, y Nuestra Señora se sometía a ello también. Creo que está relacionado con Fátima también, porque ella quiso que San José apareciese. Monseñor comenta en el libro también que San José era un sustentáculo de Nuestra Señora. Uno apoyaba el otro. Exacto. Y hay muchos hechos aquí, en fin, daba contra todo el libro. No, esto se lo tienen que leer, sí. Bueno, San José es mencionado como un hombre justo en Mateo capítulo 1, versículo 19. En las Sagradas Escrituras, cuando se le dice a una persona justa, es sinónimo de santo. Exactamente. Un hombre, o sea, San José era un hombre y santo. La Sagrada Escritura, no es un libro... Es un libro sagrado, ¿no? No es que está exagerando para dar más impresión. No. Si dices San José, hombre justo, es San José, hombre justo, y lo que significa justo en la Sagrada Escritura. Entonces, alguien podría decir, no, porque en la Sagrada Escritura no habla mucho San José, entonces, ¿por qué la devoción? Ya por ese trecho, punto. San José, hombre justo. No sé, imagínense que, por Dios, ya valió la pena. Canonización. Total. Ya sé que la canonizó la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo ya dejó ahí consignada
esa misión, esa santidad especial de San José, hombre justo. Y por muchos motivos. Solo lo que tenemos en la Escritura, el hecho de San José dormir, una situación que el niño Dios, que él estaba, su llamado, cuidar de Dios, el dormir, es una distancia psíquica, una confianza en las manos de Dios. Bueno, es importante aclarar, dormir, ¿en qué sentido lo dice? Exactamente. Que es en medio de la prueba tan dura que le estaba teniendo, que es Exacto. cuando ves señales inequívocas de gestación en la Virgen María. Exactamente. En ella. Ella ya percibía, o sea, era notorio que la Virgen estaba esperando un bebé. Entonces San José era un hombre justo, ¿no? Él seguramente ya conocía a la Santísima Virgen bastante, porque la veía que era una mujer virtuosa, virtuosísima, virginal, etc. Y él, hombre justo, se daba cuenta de eso, porque los que son buenos saben quién está mal y no se junta con los malos, los que realmente son buenos. Y este era un hombre justo y veía que la Virgen era buena y de repente pasa algo que él no entiende. Pero ¿cómo es eso? Porque ¿qué es lo que no entiende? ¿Cuál es la prueba real de San José en ese momento que ve la gestación del niño Jesús? Porque hay varios comentaristas y varios comentarios de los hermanos que podemos, aquí no vamos, pues vamos a levantarlo, pero ¿cuál es la real probación de San José en ese momento? O sea, Monseñor comenta que conceber San José dudando de la virginidad de Nuestra Señora no se debe pensar. No fue eso. San José es grande demás para tener un pensamiento así. Y Nuestra Señora tenía tanta gracia, esparcía luz. Es imposible, no es racional. San José nunca dudó. Y hay mucha gente que comenta, infelizmente, pero no es así. Monseñor Juan defiende esta tesis así con... Y varios teólogos. Sí. Muchos teólogos son de... Muchos teólogos, exactamente. ¿Y cuál fue el problema de San José? San José, como todo justo, como todo santo, se juzga indigno. Bueno, si a mí no fue dado conocer eso, ¿quién está malo soy yo? O sea, ¿quién está a más aquí? ¿Soy yo? Yo creo que pues no. Y por humildad, él quiso huir. Y fue una prueba muy dura porque él le encantaba estar con Nuestra Señora. Porque imagínese que tengamos la oportunidad de convivir con Nuestra Señora, tener una convivencia con ella ya aquí en esta tierra. Es una mujer supremamente atrayente por su voz, por la forma como se expresa, por la profundidad en sus palabras. Y de repente ve eso y él toma una decisión durísima. Me tengo que alejar de esta gran mujer porque yo estoy obstruyendo un plan grandísimo que se está realizando en ella. O sea, era una prueba muy dura. Y en medio de esa prueba muy dura es que usted hace referencia a que durmió. Todavía en medio de esa prueba fue capaz de dormir. Muchos hemos pasado por pruebas duras que realmente nos quitan el sueño. Y él, una vez que, como dicen los alemanes, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, él estaba con conciencia tranquila, no había hecho ningún mal, pero se sentía indigno, no entendía. Durmió y en el sueño fue que el ángel y dice aquí, he aquí, de la Sagrada Escritura dice, un ángel del Señor se le apareció en sueño que decía, no tengas miedo, José, hijo de David, de llevarte a María tu esposa, porque lo que está engendrando, engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, aquí hay dos cosas que uno tiene que resaltar. Dice, es tu esposa, y lo que dijo el padre Mario hace un momento, que el contrato matrimonial de como esposa, todo lo que era de ella ya le pertenecía al varón, era la época patriarcal. Entonces, como diciéndole a San José, tenga miedo que el hijo es tuyo. No, y entonces sí que le da y le dice a San José y le pondrás por nombre Jesús, que era un derecho que solo podía tener el papá. El nombre no lo ponía la mamá, lo ponía el papá. Zacarías, cuando pasó con Isabel, él tenía que dar el nombre a San Juan Bautista. Hay todo el hecho que después tenemos que hacer un podcast sobre San Juan Bautista. San Juan Bautista. Bueno, es otro tema. No, aquí voy a poner en la mesa. Bueno, San José, pues no estamos diciendo que el mayor santo, no sé qué, y que no hay protodolía. Ya, y Jesús, en las Sagradas Escrituras dice que no hubo varón nacido de mujer mayor que San. No, que la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice nada más y nada menos que no hubo varón nacido de mujer mayor que San Juan Bautista. Entonces, ¿cómo queda eso? Entonces, ¿San José sí es mayor que San Juan Bautista o no?
No, pero que hay podcast. No, es interesante porque sí queda como que la pregunta en el aire, ¿sí? Si nuestro Señor dice que no hay nacido de mujer, hombre más grande que San Juan Bautista, está dentro de la misión y vocación de San Juan Bautista, que él es profeta. Y del contexto que estaba diciéndolo, ¿no? Sí, pero él es profeta. Él Él es cierra, profeta, exactamente. él es profeta. Él cierra el Antiguo Testamento. Sí, Él cierra y abre. sí. Entonces, dentro de esa misión de profetismo no hay mayor realmente. No hay mayor. Pero no es en ese sentido la protuduría, el papel de San José. Ya San José es patriarca de la Santa Iglesia. Cuando nuestro Señor hace esa referencia a San Juan Bautista, lo hace en cuanto profeta, que era el último profeta del Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento. Él está abriendo el Nuevo Testamento, cerrando y abriendo. Si quieren un podcast sobre San Juan Bautista, escriban en el chat San Juan Bautista y a ver si... Y invitan a Sr. Rafael. Y al hermano, el padre Mario también. Claro. Está invitado todo. Bueno, entonces esta prueba de San José ya queda clara. O sea, San José no estaba dudando de la infidelidad de la Virgen. No estaba Dudando de la infidelidad. De la fidelidad. Sí, exactamente. Exactamente. De la fidelidad de la Virgen, sino estaba dudando de su su persona. O sea, si esto está aquí, ¿qué está pasando? O sea, ella que está recibiendo, está embarazada y yo no fui el padre, eso es obra de Dios. Pero con mucha serenidad. Con mucha serenidad. Con mucha calma. Sí. Eso es un ejemplo, porque cuántas veces nosotros ante un problema, lo primero que se pierde es la paz, la calma. Él no. Tranquilo. Él fue donde Nuestra Señora, la empezó a tratar mal y brusco porque vio en ella las señales de la maternidad. No, tranquilo. Fue todo un caballero, un señor con ella. Llega a casa, no le recrimina nada. Es un ejemplo para nosotros delante de los problemas. Aprender a no exteriorizar, y bueno, es casi que para todos es fruto del pecado original, muy difícil, pero por eso está San José como modelo. Él con toda paz interior fue enfrentando esa dificultad que tenía en su cabeza, que seguramente estaba con esa prueba martillándole el tiempo entero. Una cosa muy interesante, Monseñor comenta, es que Nuestra Señora veía a San José probar, Nuestra Señora tenía discernimiento de espíritus, pero como Dios no la inspiró para explicar nada, como Dios no inspiró nada a San José, debería pasar por esa prueba. Era prueba para San José. Sí. Ahí se entiende, o sea, ¿por qué sufro tanto? Espere, que todos los santos sufrieron. Sí. La Virgen sufrió, Jesús sufrió, San José sufrió. Es por algo. Dios quiere sacarnos algo más de Mucho. nuestro espíritu, un amor más, un paso más para en medio, y eso se dan las pruebas, no se da en el éxito. En el éxito pues todo fácil, ¿no? Pero cuando uno está en la contrariedad, ya se nos está acabando el tiempo. Hemos visto, bueno, todos aquí, los que están asistiendo a este podcast, o ya tenían devoción a San José, o ya están interesados en tener la devoción a San José. Esa devoción surge del corazón, viene de por una gracia que es dada por el Espíritu Santo, por la Santísima Trinidad, y es algo común. O sea, hay una devoción que está fortalecida. Uno de los libros que más vendemos en nuestras librerías es el libro de San José. Uno podría decir el de la Virgen, no sé qué. Sí, también se vende el Tratado de la Verdadera Devoción, es el que más se vende, pero se vende mucho el de San José. Se nota una devoción a San José. Vimos también que la Iglesia, en su magisterio, aprueba esa devoción, o sea, la fortalece, la incentiva con encíclicas, con cartas, nombrándolo patrono, patriarca de la Iglesia, etc. Y fortalece esa devoción a San José. Ahora, esto ya ha pasado, hay mucho, o sea, que podríamos seguir hablando de San José y hablar puntos muy profundos, etcétera, y contar más hechos del libro de San José. Les voy a dejar en el link de la descripción ya 2 podcasts de San José que hemos realizado para conocer un poco más, pero vamos a ir haciendo los otros años más cosas, más temas de San José. Sí. Pero padre, entonces si usted puede darnos en conclusión, sí, una conclusión para nuestros días, porque estamos celebrando San José Obrero, bueno, el 1 de mayo, ¿no? Con San José Obrero. Recuerden que el 1 de mayo tenemos el gran homenaje a la Madre de las Madres, la Santísima Virgen María, en el Movistar Arena,
pues, vamos a estar 12.000 devotos de la Santísima Virgen reunidos cantando cantos gregorianos, polifónicos, sinfónicos. Aquí uno de los directores es el hermano Rafael, pero va a unirse con el Coro Internacional de Brasil, que el padre Hugo Chipinti es el director. Charlas con Padre Manuel. Charla con el padre Manuel, Rosario, y la coronación solemne. Así, se han visto la coronación de la reina de Inglaterra, esa va a quedar chiquita en relación aquí. Esto va a ser maravilloso, no pueden perderse. 1 de mayo, 4 de la tarde, Bogotá, Movistar Arena. Los que no pueden venir, bueno, después verán el video. También vamos a estar el 9 de mayo en Medellín, en el gran salón del centro de eventos de Plaza Mayor. de Plaza Mayor, a las 6:30 de la tarde. Les dejo en el link la descripción, los links para comprar la boleta, o lleguen allá directamente y comprar la boleta, corriendo el riesgo de que ya se hayan vendido todas, pero ojalá les sobre para usted. Entonces, bueno, estaba a 1 de mayo, José Obrero. Entonces, patriarca obrero, porque, o sea, que se choca la cosa, porque un obrero es una función muy digna y muy alabable, que si no existiera, muchas cosas no existirían, ¿no? Claro. San José era carpintero, que era una función para la época también muy digna. O sea, tenía que trabajar, no le llegaba, el dinero, si no le llegaba por obra y gracia del Espíritu Santo, le llegaba, tenía por esfuerzo. Por esfuerzo. Claro. Y patriarca, pero patriarca ya suena como algo así como realeza, entonces es como que un rey y un obrero en una sola persona. ¿Cómo se puede hacer eso, padre? A ver. Bueno, eso, Cristian, esa pregunta está muy difícil. De hecho, bueno, sí vamos a hablar históricamente dentro del cuadro en que un papa, pues, hace esta declaración de algo que ya es. No quiere decir que cuando un papa declara algo es porque empezó a hacer a partir de ahí. No, es algo que es y lo está ya fortificando, sí, fortaleciendo. No, lo está ya cerrando como algo realmente dentro de que la doctrina fue revelada de la Santa Iglesia. Pero entonces, ¿cómo armonizar que un papa diga que San José es patriarca de la Iglesia? Pío IX y más adelante Pío XII va a decir que San José obrero. Bueno, históricamente si vamos a hablar de uno y otro, pues va a ser un poco complejo, porque en concreto Pío XII sí está vinculado a un movimiento obrero en la época cuando se dio. Pero si vamos a ver esto desde un prisma más espiritual, que es el que siempre hemos recalcado de que deben ser vistas las cosas, ¿cómo armonizar este tema? Y de hecho, pues nuestro Señor cuando habla de la mies, dice la mies es grande, pero los operarios son pocos. Y habla de los operarios en cuanto a la misión apostólica, esa misión de evangelizar. Y si hablamos de evangelizar, viene a la mente ¿qué alcance tiene la evangelización? A las tantas dice, id y evangelizad este modo de vida a toda la creación. La creación. ¿Y yo cómo voy a predicar al vidrio? ¿Cómo voy a predicar a las plantas? ¿Cómo voy a predicar a, no sé, si quiero utilicemos un material moderno, contemporáneo? Plástico. ¿Cómo voy a modernizar la resina? ¿Cómo voy a predicar a la resina? Es complejo, al drywall. Es complejo. Pero esa misión del obrero de evangelizar la creación entera, ¿cómo se cumple esa misión? Pues es justamente sobre eso Monseñor Juan nos habló en muchísimas homilías, en muchísimas conferencias, de que es propiamente nuestro carisma, ¿no? Predicar por medio de la belleza. Y es esa predicación a la creación por medio de la belleza que trae almas a Dios. Entonces, ¿cómo predicarle al vidrio? Haciendo un vitral. Bonito, sí. Haciendo un vitral, le estamos predicando a esa materia prima que es el vidrio. ¿Cómo le predico a la naturaleza? Bueno, haga un bonito jardín. Cuide el jardín. No deje así algo medio desorganizado, así que le va invadiendo todo el pasto. Cuídelo, organícelo. Es más florero, muchas veces más bonito un florero, su organización, su estructura, que a veces una florecita ahí suelta en el jardín porque nació y está con el palito todo largo así y la lleva al viento. Se ve más bonita porque eso es lo que Dios quiere cuando le da esa misión al hombre de ser el príncipe de la creación, de que la gobierne
con eso que Dios le da, esos trascendentales del ser, verum bonum pulcrum, La verdad, bondad, y belleza, para que él, usándose de ese reflejo que tiene de Dios en su alma, empiece a predicar a la creación como predicar a la resina. Oh, ¡qué linda! Una imagen bonita de Muy la Ahí bien. está. Entonces, ese obrar de San José, actualmente señalado por Nuestra Señora en Fátima, seguro que ese obrar de él está en función del reino de María. Que nuestro obrar sea un obrar junto con San José, que nuestro trabajo hoy día sea en función de la recristianización del mundo. Y yo creo que en esa línea va esa interpretación más espiritual de ese título de San José, porque todos debemos ser los operarios de esa mies que nuestro Señor está convocando. Y a la cabeza, ¿quién? San José, como patriarca al mismo tiempo, claro, pero como patriarca porque él es modelo, ¿sí? Es un título noble, pero porque es un punto de referencia para una nueva era. Y cuando nosotros estamos hablando de la aparición de Nuestra Señora en Fátima, directamente estamos hablando de lo que San Luis María Griñón de Montfort hablaba, de ese reino de María, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos proclamado? Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Es el reino de Jesús por manos de María. ¿Pero y cómo? De la mano de San José. De la mano de San José. Entonces creo que ese obrar nuestro debe ser visto de esa forma josefina para desde ya de entre nuestras obligaciones, nuestras funciones, nuestra propia misión, vocación, pues ir construyendo el reino. Porque cuando nuestro Señor le dice a los apóstoles, ellos le dicen, Señor, antes de la ascensión, ya va a llegar el reino. Él dice, no, el reino está en medio de vosotros. Ya el reino estaba naciendo en el corazón de los apóstoles y era que de corazón a corazón empezase a expandirse ese reino. Entonces, es nuestro corazón entregado a la Santísima Virgen, modelado por San José, que empieza realmente a trabajarse muchos operarios para la construcción de ese reino. Creería que, espiritualmente hablando, podríamos armonizar esos dos títulos de San José en cuanto a patriarca y San José. No, muy bonito, en padre. cuanto Sí, al obrero. sí, me parece muy bien. No se nos fue el tiempo ya. Podríamos aquí continuar toda la noche Sí. con ustedes. Es una alegría. Y estas conversas se alegran el corazón. Entonces, no se olviden de compartir este video para que le haga más bien a otras personas. Dejar su like, sus comentarios, sus preguntas para también poder participar y conversar con ustedes. Y padre, si usted puede terminar con una oración hacia San José y una bendición final para cada uno de los que nos asisten. Entonces, de manera muy especial, vamos a pedir a San José, patriarca de la Santa Iglesia, que Él sea ese punto de referencia, que Él nos lleve a Jesús, que Él nos lleve a servir fielmente a María Santísima, que en esta fiesta que vamos a celebrar lo sigamos a Él como ese modelo que nos propone la Iglesia, esa protodevoción a San José, pues empecemos a vivirla en nuestra propia vida espiritual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve Salve María. María.